tenemos un perrito en la casa. Yo siempre dije que nunca iba a tener un perro y bueno, cae más rápido un hablador que un cojo, así que me dieron un perrito, me encantó el mugre perrito y está chiquito, se llama Nachito, ¿verdad? Nacho, Ignacio, bueno, Ignacio, si se llama Ignacio, ya lo dije la otra vez, ¿qué perro nombre tiene? Pues por eso le pusimos Nacho al perrito y Nacho es chiquito, ¿no? Y anda... Pues anda por toda la casa. Y si has tenido algún perro, no sé, pero la experiencia con nosotros es que pues no lo hemos podido entrenar porque no nos hace mucho caso, ¿verdad? Anda mordiendo todo, se hace pipí, se hace popó, hay que andarle limpiando por todos lados. Y lo estamos tratando de entrenar, pero no nos hace caso. O sea, no nos hace caso el mugre Nacho. Ahora, no sé si nosotros estamos entrenando a Nacho o Nacho nos está entrenando a nosotros, ¿verdad? Porque lo que le decimos no nos hace caso. Y no sé si ha visto en Instagram este meme, ¿verdad? O donde sale un video y alguien caminando, un perro, y se escucha una voz que dice: no, ay, mi humano me sacó a caminar, ¿verdad? Caminamos una cuadra, caminamos 2 cuadras, caminamos 3 cuadras y llegando a la casa me hice. Dice, se oye la voz, ¿no? Con el perrito, dice, ay, este humano mío casi me hago en la calle, ¿verdad? Y haga de cuenta que así es con Nachito, ¿no? Como que nos anda tomando la maña, ¿no? La medida, ¿no? Y una de las cosas que ha agarrado, una maña en las últimas semanas, es que se tira al piso así unos cuantos metros. Y entonces cuando se te queda viendo, ¿no? Entonces, ay, mira qué bonito, y te acercas como para agarrarlo. Entonces se para corriendo y luego como unos 3 metros para atrás se avienta otra vez. Y entonces te acercas y otra vez, ¿verdad? Lo quieres agarrar y se para y otra vez, ¿no? Como que me anda tanteando a ver qué tanto me puedo acercar por él. Y el mugre Nachito así me trae por toda la casa jugando, la trae él, ¿verdad? O sea, él se levanta, corre para que yo vaya y lo alcanza y anda jugando y me evade, se levanta y me evade. Ahora, ¿por qué te cuento esto de Nachito? Porque mientras estaba estudiando empezando a estudiar esta serie de mensajes, déjame te digo, me di cuenta de que muchas veces la felicidad es como Nachito. En el sentido de que es evasiva, lo queremos agarrar y cuando ya pensamos que la vamos a tomar en nuestras manos, se va a otro lado, ¿verdad? Y en ocasiones lo logramos así como que medio agarrar, pero nos dura un ratito y luego lo mismo, nos vuelve a evadir. No sé si nunca has pensado en eso, pero la felicidad es así. Ahora, todo mundo quiere ser feliz, ¿no? Si yo preguntara aquí, ¿quién quiere ser infeliz? Nadie levantaría la mano. Si dijera, ¿quién quiere ser feliz? Todos levantarían las manos. Pero déjame te digo algo. Existe una filosofía muy extendida en este mundo, ¿verdad? En nuestra cultura acerca de la felicidad, poniendo como el pináculo de la vida, del objetivo principal de nuestra existencia, el ser feliz. Pero es una filosofía que al final del día no te lleva a la felicidad. De hecho, te lleva a ser infeliz. El estar buscando y persiguiendo la felicidad te lleva a ser infeliz por lo mismo, porque la felicidad es evasiva, ¿no? El ser feliz es algo evasivo, es algo difícil de explicar incluso, ¿no? Entonces, tan pronto te encuentras con una situación difícil en la vida o en un momento de dolor en la vida, ¿no? Donde te sientes que no eres feliz, en lugar de enfrentarlo, sales huyendo, porque es algo que no te hace feliz, ¿no? Y déjame te digo, como pastor lo he escuchado muchísimo. La gente comienza a tomar malas decisiones en nombre de esta frase: es que me merezco ser feliz. No, la he escuchado, la ha dicho: es que ya me toca, me merezco ser feliz. Y haga de cuenta que cada vez que escucho esta frase, me merezco ser feliz, me pasa como el Chapulín Colorado, se me levantan las antenitas de vinil y lo que veo después de eso es una serie de malas decisiones. La gente comienza a tomar malas decisiones, decisiones desafortunadas. ¿Sabe por qué? Porque ser feliz no es un derecho en sí mismo, ¿no? Nadie puede reclamarle a la vida: oye, yo me merezco ser feliz, o reclamarle a Dios: Dios, me merezco ser feliz, o incluso al gobierno, ¿verdad? Al Estado: me merezco ser feliz. No es que Dios no quiera que seamos felices, pero no es un derecho en la vida, ¿no? De hecho, quizás es un enfoque muy malo de la vida el perseguir la felicidad por sí mismo, ¿no? Porque por mucho que la persigas, no quiere decir que la vas a llegar a alcanzar o atrapar.
Como te digo, la felicidad es evasiva, el sentimiento de felicidad es evasivo. No, la felicidad no es el pináculo de la vida, el ser feliz no es el objetivo final de la vida, como tampoco el sufrimiento, ¿verdad? Ni el dolor. Pero la felicidad no es el propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. Mira, si pintáramos un cuadro, ¿verdad? Imagínate un cuadro en el aire, ¿no? Y yo te dijera, pon en el centro de este cuadro, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y lo que está adentro del cuadro es el propósito, y lo que está afuera son las consecuencias de ese propósito. ¿Sabes que la felicidad, el dolor, el sufrimiento se encontrarán afuera de ese cuadro? No, y la felicidad, las consecuencias dependen mucho de las decisiones que uno toma, de las decisiones de terceros y de circunstancias externas que muchas veces no tienen nada que ver con nosotros. No, en la vida tendrás sinsabores, en la vida tendrás momentos felices y tendrás momentos tristes. Uno quisiera huir, ¿verdad? Evitar los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento, los momentos infelices, pero la vida es así, la vida es injusta. Este mismo contraste de los momentos felices y de los momentos tristes son los que nos hacen poder diferenciar los unos de los otros. ¿No? ¿Cómo sabrías que existen las líneas chuecas si solamente tuvieras líneas derechas? No sé si nunca has pensado, yo pienso esas cosas a veces. ¿Cómo sabrías que existen las líneas chuecas si solamente tuvieras líneas derechas, ¿verdad? ¿Cómo sabrías que existe lo dulce si no existiera lo salado? No pudieras diferenciar uno de otro. Los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento, los momentos difíciles e infelices de la vida son los que nos hacen poder tener un contraste entre la infelicidad, el dolor, y saber que existe la felicidad, que existe. La felicidad es algo que se manifiesta en la vida, ¿verdad? En tu vida de repente, no como te digo, cosas que tú hiciste, por cosas que circunstancias a tu alrededor quisieron que sucediera, y en ocasiones se manifiesta por mucho tiempo, y en ocasiones se manifiesta por corto tiempo. Y si quisiéramos agarrarnos de los momentos felices, de los momentos que nos crean felicidad en la vida y que no se vayan rápidamente, en algún momento de nuestra vida tenemos que reflexionar qué es lo que sucedió para que yo me sintiera feliz. ¿Qué es lo que sucedió o qué tuvo que haber pasado para que yo me sintiera feliz? ¿O cómo le puedo hacer para que esa felicidad o ese sentimiento de felicidad dure lo más que pueda? No sé si haya pensado en eso, ¿no? Y ahora encontramos en la Biblia una parte donde Jesús habló acerca de la felicidad y le estaba hablando a aquellos que parecía que la felicidad los había evadido por mucho tiempo. No sé si te ha pasado a ti o te sientas así, pero al grupo de personas que Jesús le está hablando a un grupo de personas que parecía que la felicidad los estaba evadiendo por más que hicieran. ¿No? Esta enseñanza es una serie, ¿verdad? de enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte. La primera parte del Sermón del Monte se llama las bienaventuranzas, ¿no? Son 9 bienaventuranzas. La palabra bienaventurado o bienaventuranza, ¿verdad? Es una traducción. En el original, escrito en el griego, la palabra ahí es la palabra Macarios. Macarios. No sé cuántos conocen a un Macario o una Macaria, ¿verdad? Es un nombre que existe, ¿no? Y quiere decir bienaventurado, ¿no? Si te llamas Macario o Macaria, lo sentimos mucho, ¿verdad? Porque no está muy bonito el nombre, pero eso quiere decir, ¿verdad? Bienaventurado, eres bienaventurado. La palabra Macarios tiene varias traducciones al español. Quiere decir, por ejemplo, bienaventurado es una de ellas, pero otra de las traducciones quiere decir bendecido, ¿no? También otra de las traducciones quiere decir afortunado, eso quiere decir Macario. Y otra de las traducciones quiere decir feliz o muy feliz. Otros lo han traducido como 3 veces feliz. Y es algo que tiene una connotación extendida o algo muy grande que viene de parte de Dios. Muy feliz, muy afortunado, bendecido de parte de Dios, ¿no? Y entonces Jesús le habla a este grupo y está enseñando, comienza enseñando algunas cosas que dicen: hey, son muy felices, o son muy afortunados, o son muy bendecidos aquellos que... Y luego da una descripción de cada uno, ¿no? De los 9. Y el día de hoy yo quiero que me acompañes a esto que enseñó Jesús en Mateo 5, ¿no? Yo estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida, así que abre tu corazón a ello. El primer versículo del 5 dice lo siguiente, Mateo 5 del 1 al 3, dice, acompáñeme, dice: viendo la multitud,
subió al monte y se sentó. Dice, se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 1 al 3. Ahora, si leemos, no sé si le pasa a veces, si leemos nada más así la Biblia por leerla, por encima, ¿verdad? Parece que lo que Jesús está diciendo podría parecer simplista, algo simplista, como si Jesús solamente estuviera dándole un consejo bonito o un bonito pensamiento a los pobres. Él pareciera a simple vista que es eso, pero siempre que uno lee la Biblia, uno tiene que tomar varias consideraciones alrededor y hacerse varias preguntas para poder sacar conclusiones que no estén equivocadas, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién les está hablando Jesús aquí? ¿Para quién es esto que le está hablando, no? ¿Para quién era la enseñanza originalmente? ¿A quién le está dando Jesús este mensaje? Eso es importante. Jesús dice aquí que bienaventurados los pobres en espíritu, y lo deja ahí, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son o qué quiere decir Jesús con los pobres en espíritu? ¿No? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de los pobres económicamente? ¿Está hablando de los pobres en influencia? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué significa pobres en espíritu? Ahora, tenemos que hacernos esas preguntas si queremos entender lo que estaba hablando Jesús, lo que estaba queriendo decir Jesús aquí con esta bienaventuranza, ¿no? Ahora, como parte del contexto, ¿no? El capítulo 4 obviamente es parte o es la continuación del capítulo 5 del capítulo 4. Y en el 4, Mateo nos dice que Jesús comienza a predicar y hace algo, ¿verdad? Empieza a relacionar la prédica con algo que dice aquí. Mateo 4:17, un capítulo anterior, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17, es el capítulo anterior. Ahora, aquí es la primera vez que Jesús utiliza el término reino de los cielos. Y cuando ves la primera bienaventuranza, lo primero que dice es que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y al final del capítulo 4 vemos que Jesús está predicando en los templos, ¿verdad? Y entonces le traen enfermos, lunáticos, endemoniados, le traen un montón de gente, y Jesús empieza a sanarlos, a liberarlos, y su fama se empieza a extender. Jesús empieza a ser famoso. E inmediatamente cuando termina el 4 empieza el 5 con las bienaventuranzas, ¿no? Y parte del contexto de las bienaventuranzas del capítulo 5, parte del contexto de la situación del momento, es que Jesús le estaba hablando a un pueblo judío que estaba sometido por el imperio romano. No tenían voz ni voto, ¿no? A esa gente que se le había juntado a Jesús estaban dentro de esta categoría, ¿verdad? Que no tenían posibilidades. Y respondiendo a la pregunta, ¿a quién le estaba hablando Jesús? La respuesta es esto: Jesús le está dando este mensaje a gente que no lo tenía todo a su favor, gente que estaba en desventaja, gente con mucha necesidad. Y dentro de este contexto es que Jesús pronuncia la primera bienaventuranza, ¿no? Mateo 5:3, si me acompaña otra vez a leerla, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, acompáñeme, ¿no? Concentre en lo que le voy a compartir, porque creo que es importante. ¿Quién es un pobre en espíritu, no? ¿Por qué Jesús usó estas palabras? ¿Qué significa? Es una pregunta válida, ¿no? Jesús usa este juego de palabras y usa la palabra pobre y le suma el adjetivo en espíritu, pobres en espíritu. No está hablando de los que no tienen dinero, ¿no? Porque si no, simplemente diría bienaventurados los pobres. No se puede sacar una conclusión de a quién le está hablando Jesús sin tomar en cuenta el contexto de las bienaventuranzas, de este mensaje que está dando. Y aquí Jesús, al referirse a los pobres en espíritu, se refiere a aquellos que están en las circunstancias más difíciles, porque son los que están más abiertos, los que están más listos para recibir ayuda de alguien más allá que ellos. La gente pobre siempre está más dispuesta a recibir ayuda de alguien más que ellos. Frecuentemente es verdad que las personas que no están aferrados a las cosas
de esta vida son los que están más listos para aceptar a Jesús, para recibir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque independientemente de lo que tengas en tu cuenta de banco, independientemente de lo mucho que hayas hecho, ya sea mucho, sea poco, les es fácil ponerlo todo en las manos de Dios y reconocer que nada de lo que tienen es de ellos. Hay personas, ¿sabes qué?, que atesoran muchísimo su vida, lo que tienen, ya sea mucho o sea poco. Para estas personas es difícil seguir a Jesús, no, porque representa cambiar sus finanzas. Seguir a Jesús representa cambiar su identidad, quiénes son. Seguir a Jesús representa cambiar a veces de carrera. Seguir a Jesús representa cambiar cómo trato a los demás. Atesoran tanto su vida que tienen un sentir que lo que tienen que perder es muchísimo. Por eso no pueden seguir a Jesús. Los pobres en espíritu son aquellos que no atesoran nada en esta vida como para depender de ello, sino que se dan cuenta que necesitan de Dios. Entonces, ¿qué está queriendo Jesús decir con esto, no? ¿Qué podemos aprender nosotros para nuestra vida? ¿Cómo podemos llegar a experimentar este sentimiento de felicidad que Jesús dijo, ¿no?, de 3 veces más feliz, no, exageradamente feliz? ¿Cómo podemos sacar algo de aquí? No, y lo primero que yo puedo entender que está diciendo aquí, que yo quiero invitarte a que lo hagas, es que necesitas depender de Dios. Pon tu dependencia en Dios, es lo primero. Pon tu dependencia en Dios. Mire, yo no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, ¿verdad? Yo creo que sí, que dependo del celular para todo. Para todo. No sé si le pasa lo mismo, ¿no? Yo antes me acuerdo que yo ya estoy grande en edad, pero también tenía buena memoria, ¿verdad? Porque me acordaba de los números de teléfono, ¿verdad? Me preguntaban el número de teléfono y me lo sabía de memoria, ¿no? Y el día de hoy, hasta el de Mar ya se me olvida, ¿verdad? Me lo piden en la tienda y yo me quedo pensando, ¿era 5, era 3, cuál era, verdad? Porque sabes que lo tengo grabado en el celular, no tengo que recordarlo, y le doy clic y ahí está, no dependo del celular. Antes, ¿sabes qué? Era muy bueno, no me norteaba. Me decían, mire, váyase por esta calle, le da por aquí, llega ahí, ve el semáforo, ahí le da a la izquierda. No, hombre, y yo no me norteaba, llegaba al lugar. Y ahora, si no tengo prendido el celular, me doy unas norteadas, yo me arranco de repente y digo, caray, pues no se ve como que la montaña está para el otro lado, ¿no? Y entonces me pongo y digo, no, agarré para otro lado. Pues, ¿por qué? Porque ahora depende uno del celular, uno depende totalmente, ¿no? Uno va tomando fotos antes, ¿no? Yo me acuerdo, tenemos las fotos de nuestra boda, ya están amarillas y todo, pero es lo único que tenemos y dependíamos de ello. No, ahora tenemos miles y miles de fotos en el celular, dependemos del celular. Ahora, para todo, te digo, tiene que voltear al celular y tenerlo en la mano, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Y depende uno del celular al 100%. No sé usted, pero eso me pasa a mí, ¿verdad? Y es muy cómodo porque pues ahí lo traigo uno todo. ¿Y para qué me acuerdo si ahí lo traigo todo? No, y depender del celular es quizás la imagen perfecta de la dependencia, ¿no? De la dependencia incluso de Dios, porque lo necesitas para funcionar. Cuando hablamos de depender de Dios, estamos hablando de una actitud, estamos hablando de una decisión, de un reconocimiento de que necesitamos ayuda, de que no lo podemos hacer nosotros solos todo. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que hay muchas cosas en nuestra vida que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos mantenernos vivos por nosotros mismos. No sé si lo ha pensado. Usted no puede hacer nada para mantenerse vivo. Usted se levanta, despierta, no le dice a su cuerpo que respira, no le aplasta un botón. Usted está despierta respirando, su corazón dándole, ni piensa cuántas veces, ¿verdad? Si su corazón dio, bueno, a lo mejor hay alguno aquí que está enfermo y sí lo piensa, ¿verdad? Pero por lo regular no piensa uno que el corazón está bombeando, no piensa nada, ¿verdad? Porque uno no tiene el control de eso. No depende de nosotros el estar vivos o no. ¿Sabes qué? Es otra cosa que no podemos hacer o que no dependemos de nosotros mismos para perdonar nuestros propios pecados. Nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos nuestros pecados. No podemos hacer eso. Dependemos finalmente de Dios para que Dios nos perdone. Dependemos totalmente de Él. De hecho, es parte de nuestra relación creador y creación. Dependemos de nuestro creador. Mira lo que dice Romanos 11:36. Dice lo siguiente: porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él.
porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Romanos 11:35. Y lo que está diciendo es que todo empieza con Dios, todo existe por Dios y todo existe para Dios. Él es el dueño del universo, ¿no? Él está sobre todo, todo es por Él y para Él. Pero hay un punto del universo, hay nada más un lugar que dice la Biblia que Dios ha decidido no tocar y no mover, y esa es la voluntad humana. Dios no se va a mover y no te va a hacer que tú cambies, porque Él quiere que tú decidas depender de Él o no. Es tu decisión depender de Dios o no. Depender de Dios o no es algo que nosotros decidimos hacer. Y hay algunas cosas que suceden cuando dejas de depender de ti, comienzas a depender de Dios, ¿no? Una de ellas es que tus niveles de preocupación y de estrés comienzan a bajar. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias más estresantes que puedas tener son aquellas en las que sientes que no eres lo suficientemente fuerte, o que no eres lo suficientemente inteligente, o que no eres lo suficientemente bueno como para sacar adelante las circunstancias. Te sientes cargado y trabajado porque traes todas las broncas sobre tus hombros. El querer controlar todo lo que está fuera de control, ¿no? Y el tratar de ser más fuerte de lo que soy, el tratar de manejar lo que la gente piensa de mí, el tratar de protegerme de algo más grande que viene en mi contra. Queremos tener el control de los resultados. Y quizás mientras estoy compartiendo esto, ¿no? Te das cuenta de que eres tú el que ha vivido o el que está cargado, el que quiere tener el control. Quieres que nada se te salga de las manos. Quieres que todo dependa de ti, de tu inteligencia, de tu fuerza, de tu sagacidad. Cuando en realidad hay muchísimas cosas que están fuera del alcance de lo que tú puedes controlar. Depender de Dios significa vivir con las manos abiertas, en señal de rendición, diciéndole: aquí está Dios. En señal de reconocer que no tienes el control de todas las cosas, que Dios es el que da y el que quita, que a pesar de que tú le echas ganas, Dios es el dueño de los resultados. Y eso, créeme, que quita un gran peso de tus hombros, porque conociendo a Dios, sabiendo quién Dios es un Dios bueno, que está a tu favor y no en tu contra, que todo saldrá bien porque Dios está a tu favor. El depender de Dios no te deslinda de las responsabilidades. Obviamente que no te puedes tirar en la cama y decir: que pase lo que pase, yo dependo en Dios. No, tú tienes que hacer tu parte, tienes que hacer lo que te toca, no tienes que ser responsable, tienes que cumplir. Pero eso mismo se lo ofreces a Dios diciendo: oye, aquí está mi esfuerzo, aquí está lo que hice, aquí está lo que obedecí, ¿verdad? Dependo de ti. Cuando Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, es un concepto, es una idea. Está diciendo: más que felices, más que afortunados son aquellos que no dependen de otra cosa más que de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es extremadamente feliz, es bendecido por Dios, es bienaventurado el pobre en espíritu. Así que yo quiero recomendarte que dependamos de Dios. Seamos pobres en espíritu, reconozcamos que no tenemos el control y que Dios sí lo tiene. Dejemos de depender de nosotros mismos y dependamos de Dios. Si quieres ser más que bendecido, bienaventurado, es lo primero que Jesús nos dice que debemos de hacer. Lo segundo que tienes que hacer, o lo que podemos aprender para experimentar esta felicidad que Jesús nos ofrece, es recibir el consuelo de Dios. Es lo segundo, recibe el consuelo de Dios. Ahora, esta semana estaba leyendo un artículo del estatus de la pandemia en el mundo. Obviamente que nosotros estamos en un lugar donde parece que no pasó nada, ¿verdad? Ya nadie trae máscara, todo el mundo anda haciendo su vida normal. Y parece ser que en los países desarrollados ya la pandemia ya como que ya pasó de fase, ¿no? La mayoría ya se vacunó, ya todos estamos como que más tranquilos. Pero en la mayoría de los países en América Latina todavía están en medio de ella, todavía no se acaba y no tienen para cuándo, ¿verdad? No hay manera de predecir cuándo van a poder controlar la situación. Y en medio de la pandemia, ¿sabes qué? Todos hemos perdido algo, ¿no? Hubo gente que perdió a sus seres queridos, ¿no? Perdimos quizás personas perdieron su trabajo, perdimos quizás la libertad, ¿verdad? Nos encerraron a todos.
No, la libertad de no traer máscaras, no puedes andar en la calle sin máscara, ¿no? Muchas personas, como te digo, perdieron su trabajo, perdieron sus negocios, algo perdimos, algo nos pasó, ¿no? Déjame te digo, yo conocí a una persona cercana que incluso casi pierde la cordura, ¿no? Entró en depresión, en algunos momentos empezó a tener pensamientos de suicidio por la pandemia, porque estábamos encerrados. Y apenas parece que vamos regresando a la normalidad, y súmale a eso el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Y tú dices, y ahora no, parece que no salimos de una para entrar en otra. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora, nuestro estilo de vida, en donde quiera que te encuentres en el mundo, yo sé que hay gente que nos está viendo en otro lado del mundo, pero donde quiera que te encuentres se ve amenazado por las decisiones de unos pocos. Y en ocasiones, ¿sabes qué? En la vida, ya sea por circunstancias de la vida o por decisiones propias, terminamos perdiendo algo en nuestra vida. Jesús reconoció que al grupo de personas que les estaba hablando, este grupo que le estaban escuchando, tenían un sentimiento de pérdida como pueblo, como nación. Habían perdido algo. Mira lo que dice Mateo 5:4, la siguiente bienaventuranza. Dice, dichosos, no, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ahora, la palabra que se traduce aquí como llorar, en el original es más parecida al sinónimo de un lamento, al sinónimo de un llanto, al sinónimo de un duelo. No, la palabra que vemos aquí es parecida a esto, al duelo, ¿no? Un lamento por la pérdida de algo, por la pérdida de las circunstancias de algo. Y Jesús sabía exactamente a quién le estaba hablando en este momento, ¿no? Este mensaje era para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel había sido un reino, habían tenido poder, tenían esa parte de su identidad, pero por causa del pecado, por causa de haberse alejado de Dios, lo habían perdido. Y en ese momento estaban oprimidos, había injusticia, estaban siendo violentados y tenían un sentimiento de tristeza dentro de ellos mismos, ¿no? Por la pérdida de algo que era irreparable. Había un lamento. Y la pérdida obviamente era porque habían pecado, porque se habían alejado de Dios. Y en el sentir de los israelitas era que habían perdido el reino. Pero Dios les había prometido que vendría un Mesías que iba a restaurar el reino y que los iba a llegar a consolar. Específicamente en Isaías habla de este Mesías que iba a traer consuelo a la vida de ellos. Entonces tenía más sentido lo que Jesús está diciendo sobre que el reino de los cielos había llegado para ellos, o era para ellos. Estaba dentro del concepto de la misma idea de la gente que lo estaba escuchando. Ellos tenían ese sentimiento de pérdida, de que habían perdido el reino. Ciertamente el pueblo de Israel se encontraba en esta posición de pérdida, de dolor en ese momento. Ahora, ¿eso de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nuestra vida? Mira, alguna vez, no sé si la has regado, alguna vez no sé si has metido la pata y has reconocido que lo has hecho. Híjole, la regué. No, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? El sentimiento que cuando uno reconoce que ha pecado es un sentimiento de que pues la regaste, ¿no? De que hay un daño que se hizo, ¿no? Es feo, te sientes avergonzado, se siente feo. ¿Sabes qué? La regué. No quieres que nadie sepa, hay una vergüenza, ¿no? ¿Cómo pude haber hecho esto? Qué tonto, ¿por qué lo hice? No sé si has experimentado eso, pero sucede en la vida, ¿no? Cuando tienes un arranque de ira y se te salen esas palabras que hirieron o que hieren a esa persona que tanto amas, ¿verdad? No puedes agarrar las palabras y regresarlas. Quisieras que sucediera, pero no puedes. O cuando robaste, ¿verdad? Y pensaste que nadie te iba a ver, transeaste o mentiste y entonces te cacharon, ¿no? O sea, dices, híjole, ¿por qué lo hice? No, cuando le fuiste infiel a tu esposo o a tu esposa, qué vergüenza puedes llegar a sentir dentro de ti. Hay un lamento por tus propios pecados, porque estás en un momento de pérdida donde puedes perder todo. Pero esto es lo increíble de la historia de Dios, que Dios no te juzga. No, Dios te recibe con los brazos abiertos, así como vengas. Mira lo que dice Juan 3:17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de
de Él. Y cuando llegas a Dios en este punto, Dios tiene la capacidad de cambiarte, porque estás en el punto de arrepentimiento, en el punto donde deseas cambiar, donde puedes cambiar, donde Dios puede tocar tu vida. Dios tiene grandes planes para ti, pero Él quiere tomarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere renovar tu vida. Ahora, yo no sé cómo estás tú por dentro el día de hoy, no sé lo que estás pasando, pero muchas personas no se pueden acercar a Dios porque precisamente se sienten imperfectos, se sienten pecadores. ¿Cómo me voy a acercar a Dios, pastor? ¿Cómo voy a acercar con Él? Si usted supiera lo que he hecho, ¿verdad? ¿Cómo Dios me va a escuchar si usted supiera lo que pasó? Y déjame te comento, no hay pecado tan negro que Dios no pueda lavar. Dios puede lavar tus pecados, ¿no? Los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, que Dios limpie nuestro corazón a través de Jesús, créeme que un gran peso de encima se quita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bienaventurados, extremadamente felices son aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Eso es lo segundo. Lo tercero, ¿no? Lo último que Jesús nos habla aquí para experimentar la felicidad es el abrazar las promesas futuras de Dios. Mira lo que dice Mateo 5:5, dice lo siguiente: dichosos o bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados o dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, esta bienaventuranza está ligada con las dos anteriores. De hecho, en los estudios bíblicos que estaba viendo, consideran que esta palabra humilde es una consecuencia de las dos anteriores. Sí, la palabra que se traduce aquí como humildad es muy difícil de traducir. Y en el original tiene una connotación de condescendencia, o de ser condescendiente, de a pesar de poder tener el poder, te bajas, ¿verdad?, con alguien más. No quiere decir que alguien cuando es humilde es alguien que se deja que lo pasen por encima. Tiene que ver con el autocontrol y la capacidad de enojarse por las cosas correctas. Eso es cuando usa la palabra humilde aquí. Ahora, Pablo da una descripción más adelante, ¿verdad?, en Romanos, de la humildad. Mira lo que dice Romanos 12:3. Dice lo siguiente: dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y básicamente la humildad es eso. La humildad es no pensar más allá de lo que uno es, no, y esta misma palabra es la que usa Gálatas en la Biblia cuando habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que se produce cuando estás cerca de Dios, por seguir las cosas del Espíritu. Y la promesa que Dios da aquí es que heredarán la tierra como herencia los humildes. Y esto tiene una connotación acerca de la tierra prometida cuando los israelitas salieron, ¿no? Y no necesariamente en este contexto quiere decir un pedazo de tierra, sino lo que representaba para ellos, para el pueblo de Israel, la tierra prometida. ¿Qué representaba? La tierra prometida representaba un sentido de identidad, ¿no? Representaba un sentido de seguridad, un sentido de pertenencia. Dios te ofrece este tipo de beneficio. Esto sucede dentro de ti. Esta vida que Dios promete se produce por andar en el Espíritu. Y quiero concluir ya con una de las mismas ideas que di al principio. La felicidad es evasiva. Hay decisiones propias, hay decisiones de terceros, ¿verdad? Hay circunstancias a nuestro alrededor que hacen en determinado momento que surja este sentimiento de felicidad, que se manifiesta. Y Jesús, sabiendo que íbamos a pasar por momentos difíciles, sabiendo que en ocasiones la vida se nos iba a voltear para traicionarnos, sabiendo que la vida sería injusta en ocasiones, que íbamos a pasar por sufrimiento, que íbamos a pasar por dolor, que íbamos a ser vulnerables, que íbamos a sentirnos solos, infelices, nos dice: esto, si lo haces, puede producir felicidad, una extrema felicidad, el sentirte afortunado, el sentirte bendecido. Así que el día de hoy es un mensaje muy sencillo. Son cosas que uno decide hacer dentro de uno.
depender de Dios, reconocer sus errores y las pérdidas que vienen cuando pecamos, y recibir el consuelo de Dios cuando nos perdona. Buscar las cosas del Espíritu que produzcan el fruto del Espíritu, la humildad, la persona que Dios quiere que seas. Necesitamos eso en mi vida. Yo necesito eso en mi vida. Todos necesitamos esto en nuestra vida. Mira, en unos momentos vamos a orar. Y obviamente que la vida en estos 2 últimos años nos ha dado una vuelta. Nunca nos imaginamos la vida con máscaras, no poder salir, no poder ver a nuestros amigos. Nunca, y nos pasó. Yo me acuerdo haber hablado con personas en México cuando empezó a suceder aquí, y me decían: no, es que aquí en México no va a pasar. Yo decía: ¿por qué? Y me decían: es que los mexicanos tenemos otros genes, ¿no? Si comemos en la calle con tierrita y todo, ¿a poco nos va a pegar un virus? Así me decían. Y ándale, que 2 o 3 semanas después de eso se cerró todo absolutamente. Y todavía muchas ciudades, muchos lugares están así. Ahora, como dije hace rato, de repente salimos de la pandemia y empieza a surgir este conflicto que no tenemos, o no pensamos que no tenemos nada que ver y que se oye bien lejano. Y yo pienso: ¿y qué si no es tan lejano? ¿Qué si alguien toma la decisión de pelear y entonces no es algo lejano, es algo cercano, como la pandemia con los mexicanos y la tierrita en la comida de la calle, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no sé qué pueda pasar en el futuro, pero lo que sí sé es que independientemente de que se nos pueda quitar todo, si tú has visto las noticias, a la gente que está en Ucrania, muchos están dejando sus casas, están dejando todo, es muy triste. ¿Sabes que en medio de eso yo creo que Dios puede traer consuelo, Dios puede traer este gozo indescriptible que sobrepasa todo entendimiento? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué tendremos que esperar a llegar ahí para depender de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar a pasar por una circunstancia muy difícil para poner nuestra confianza en Él, para recibir su perdón? ¿Por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué hoy no nos rendimos a Dios y le decimos: Dios, sabes que todo lo que tengo es tuyo, aquí está, te lo entrego? No dependo de mí, dependo de ti. Es más, mi esfuerzo, mi trabajo, aquí está, te lo entrego. Yo quiero invitarte a que lo hagas el día de hoy conmigo, que le digas a Dios: Dios, sabes que yo quiero depender de ti, yo quiero poner mi vida en ti, yo quiero experimentar ese gozo que tú prometes, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Aquí está mi vida, te la entrego, aquí está. Pero no quiero que haga una oración nada más por hacerla. Mire, yo sé lo que es hacer una oración y que no pase nada, porque muchos años yo lo hice. Muchos años yo me hinqué en mi cama y yo repetía: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso no cambia nada. ¿Sabes cuándo cambia? Cuando en realidad se lo dices a Dios. Y cuando a veces oro y te pido que repitas, no es nada más porque es una oración mágica, es para ayudarte a poner palabras en tu boca, porque mucha gente no sabe cómo orar. Pero yo quiero que lo hagas el día de hoy, pero que tú se lo digas a Dios y que le digas: Dios, aquí está, aquí estoy. Tú díselo, haz tuyas las palabras. Yo quiero invitarte: cierra tus ojos en tu lugar y repite estas palabras, pero hazlas tuyas, hazlas personales. Dile: Dios, yo te entrego todo lo que tengo, te entrego mi trabajo, te entrego todo lo que tú me has dado, te entrego mi familia, te entrego mi vida. Todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo en tus manos, te lo entrego. Te pido que tú vengas y que tú seas el que me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que perdones mis pecados. Sé que he pecado, sé que me he equivocado, que he tomado malas decisiones. Perdóname, límpiame. Ya no quiero ser igual. Te entrego mi vida. Quiero depender de ti. Que los años perdidos, que lo que he perdido con mis malas decisiones, tú vengas, Señor, y cubras este duelo, cubras este dolor, y vengas y consueles mi alma, Dios. Produce en mí los frutos del Espíritu, Dios.
produce en mí el carácter de la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.